En el cierre de la presidencia pro tempore de la Argentina en el Mercosur, Javier Milei amenazó con dejar ese bloque económico y pidió más apertura. Y a su vez se definen las alianzas electorales del oficialismo y la oposición para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Para hablar de estos temas estamos en comunicación con el analista político Gustavo Marangoni. Gustavo, buenas noches. Hola, buenas noches para ustedes. Gracias por llamar. Comencemos por el Mercosur, que es lo más fresquito, digamos, lo que tenemos de hoy. Y tenemos el discurso de Milei por un lado, el de Lula por el otro. Parecen pertenecer a bloques diferentes. ¿Cómo lo ves? Nunca le gustó el Mercosur a Milei, antes de ser presidente. Siempre manifestó su opción por los bloques, o por los acuerdos, mejor dicho, de libre comercio de la Argentina, preferentemente con Estados Unidos o con algún otro país, pero no en bloque. Hoy escuchábamos tanto a Lula como a él, pero básicamente a Lula, y Lula hacía el elogio del Mercosur, de cómo distintos países de América Latina se fueron uniendo a esta zona de libre comercio, y usó la palabra prohibida. Dijo cómo este bloque nos sirve para protegernos de problemas o agresiones globales. Bueno, obviamente que no hacía falta eso para que el presidente Milei reafirmara su vocación por lo contrario. A lo que hay que sumarle, más allá de la cuestión de bloque sí o bloque no, los anteriores problemas, las disputas de carácter conceptual, ideológico que tuvieron cuando Bolsonaro era presidente de Brasil. Iba Milei y lo visitaba, ahora viene Lula a la Argentina y va a visitar a Cristina Fernández. Hace tiempo que la diplomacia cambió. Cuando un presidente iba a un país, tenía agenda oficial y eventualmente, de manera extraoficiosa, se reunía con tal o cual dirigente. Ahora, no solo estos presidentes, sino tantos otros, pueden ir a un país, no saludar, no pasar siquiera por la casa de gobierno, no tener agenda articulada por las cancillerías y reunirse con aquellos que piensan parecido en las internacionales. Si uno pertenece al Internacional Socialdemócrata, el otro pertenece al Internacional de Derecha, van, establecen sus solidaridades y construyen política, pero no lo hacen tanto pensando en la política global. Lo hacen pensando en la política de puertas para adentro, es decir, que la política internacional es un apéndice de la construcción interna más que una cuestión vinculada a establecer lazos perdurables de las fronteras hacia afuera. Como decía Tip O'Neill, toda política es local. Lo dejó dicho en Estados Unidos en su momento y efectivamente hoy hay interferencias de presidentes extranjeros en política interna de los países. Ahora, hablando de la política interna de Argentina, estamos a días nomás de las alianzas, del cierre de alianzas en la provincia de Buenos Aires. Por un lado, la Libertad Avanza y el PRO, que están negociando, y por el otro lado, el peronismo en sí mismo. Tiene problemas de conducción, aparentemente, es decir, hay 4 o 5 vértices ahí que no parecen unirse, y también de organización, al menos es lo que se ve. ¿Cómo lo ves vos? Yo le pido perdón a ustedes y a Borges, porque voy a ser tan poco original diciendo que los une el espanto y no el amor. Ya se dijo tantas miles de veces, Sí. repetirlo una vez más es de una puerilidad, pero no puedo evitarlo. Es obvio que el peronismo de la provincia de Buenos Aires se va a reunir por el espanto que le genera que en septiembre y en octubre la Libertad Avanza pueda tener una buena performance y ganarle. Es decir, lo que no quiere el peronismo de la provincia de Buenos Aires en su versión cristinista, camporista, axelista, masista, intendente o lo que fuere, es el síndrome Jorge Macri, es decir, perder de local, perder en la ciudad, perder en el lugar donde se supone que tienen que ganar cómodo, ganando, gustando y goleando. Bueno, eso seguro no va a pasar, la probabilidad de que eso suceda es muy pequeña, entonces dice, juntémonos, aunque después nos detestemos. Uno ve esa reunión y ve una reunión de gente que se detesta. Pero como hay algo que detesta más, que es perder, entonces se reúnen
y hacen sus conciliábulos y se supone que para los próximos días, como está convocado el Congreso del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, le pondrán un nombre de fantasía nueva a la alianza y después anotarán días más tarde las candidaturas y pelearán el 7 de septiembre para las legislativas, como sabemos, y el 26 de octubre para las nacionales. Gustavo, ¿y si pierden? Mira, si pierden es barajar y dar de nuevo. Perder en política, y con todo, Silvina, con todo respeto, ¿no? Alguien alguna vez acuñó la frase, lo malo de perder es la cara de boludo que te queda. Pero al margen de eso, de la cara de pavote, vamos a decirlo así. Quedó dicho, ya está. Seguís andando en bicicleta. Seguís y a ver, obviamente que perder en la provincia de Buenos Aires tendría un efecto de cataclismo porque, repito, es perder en el lugar donde se supone que el peronismo no puede perder. ¿Por qué? La provincia de Buenos Aires, lo hemos dicho en otras oportunidades, se divide en 3 grandes bloques, más allá de las 8 secciones electorales. En realidad es la primera, la tercera y la quinta. Así es. Perdón. Me corrijo, la primera, la tercera y el interior. La interior es la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la cuarta. A ver, la primera ya sabemos es el conurbano sur, la tercera es el conurbano sur, la primera es el conurbano norte, norte-oeste y la tercera todo el interior. Cada una de ellas tiene grosso modo 5 millones de votos. El peronismo que dice, nosotros en la tercera ganamos cómodos, y ligerito, y por lo tanto, con la distancia que sacamos ahí, neutralizamos las otras y ganamos. ¿Qué es lo que sucede desde 1983 hasta acá, con la sola excepción de 1997? Donde el peronismo perdió también en la tercera sección electoral. No quiere decir que no haya perdido otras elecciones en la provincia, pero siempre ganó en la tercera y otra vez vuelve a apostar a eso. Ahora, perder en la provincia sería grave. Perder en la tercera sería realmente un cimbronazo muy, muy tremendo. ¿Puede pasar? Puede pasar. Si pasa, dará lugar a un proceso de renovación o de desintegración. Todavía falta mucho tiempo. Pero la salida de la cancha por la sentencia judicial de Cristina Fernández también obliga básicamente a La Libertad Avanza a reconsiderar, no el discurso, porque el discurso siempre fue kirchnerismo libertad para La Libertad Avanza, pero una cosa es tenerla a Cristina en la cancha y la otra no. Como no está en la cancha, el presidente parece que ha elegido de sparring a Kicillof, a quien lo venía sacudiendo, pero después lo dejó tranquilo para concentrarse en Cristina y ahora que salió Cristina vuelve a Kicillof. Pero el eslogan es kirchnerismo libertad. Ahora, supongamos por un minuto un escenario probable, pero no sabemos si seguro, que el oficialismo triunfe a nivel nacional y también triunfe en la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Eso es garantía de algo? No, en la política no hay garantías. El que quiere garantía que se compre una plancha, un LED, pero no haga política. Claro. Porque ya sabemos que a veces ganás una elección y al poco tiempo tenés problemas serios. Le pasó a Cristina Fernández en el 2007, que ganó cómodamente la elección y a los 4 meses tenía el país parado con los piquetes del campo y perdió pocos meses después la elección más importante de su gestión. En el 2011 ganó con el 54% y meses después estaba en problemas. Macri ganó en el 2017 y después vino la tormenta. ¿Qué estoy señalando? ¿Que es mejor perder que ganar? No, siempre mejor ganar que perder. Pero guarda con los que dicen, no, los mercados están esperando que gane Milei y después la Argentina despega. Yo digo, dejémosle los Reyes Magos y Papá Noel a los chicos que se llevan bárbaro y los grandes dediquémonos a otra cosa. Gustavo, tengo en el foco el Congreso, tanto lo que ocurrió en diputados como las cosas que ocurren con temas muy sensibles en el Senado donde juegan los gobernadores. Apelo a tu poder de síntesis para definir cómo estás viendo esta situación, que para la sociedad puede parecer escandalosa, pero donde se debaten temas importantísimos, desde el Garraham hasta las jubilaciones, pasando por otros temas que son muy, muy sensibles y que incomodan a la Casa Rosada. ¿Hacia dónde va ese Congreso?
Yo me hago una pregunta, Silvina, tratando de ser breve como me pediste. Sí. Esta inflación discursiva, ideológica, de insultos, de peleas, ¿va a generar más participación electoral o va a profundizar este fenómeno de apatía, ajenidad y distancia que en las 9 elecciones provinciales, 8 digamos, no contemos a Formosa, registraron niveles de bajísima participación, las más pobres en ese sentido desde 1983. Entonces, lo que hay que ver es si la sintonía de la dirigencia política con todas sus peleas, sus grandes temas, sus agendas, sus conciliábulos y sus reuniones, genera más interés o menos. Estoy tentado a decir que menos, pero hay que ser prudentes y esperar. Gustavo Marangoni, un gusto como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.